Principios de marzo, casi mitad de marzo del 2020, nosotros tuvimos el primer brote COVID que se dio en el conurbano, justamente en la localidad de Moreno, a partir de un cumpleaños de 15, en el cual habían asistido más de 100 personas. Un individuo masculino había ido a esa fiesta sin hacer el aislamiento obligatorio posterior a un viaje a Estados Unidos, y a partir de ahí se contagiaron más de 20 personas de la localidad. En ese momento preparamos un viernes el servicio para recibir los COVID, como se daban las recomendaciones internacionales, con los equipamientos, las normas de bioseguridad. A las 4 de la tarde me fui de acá, a las 6 llamaron mis compañeros que ingresaban los primeros pacientes llegados de la fiesta. Así que bueno, de saber que estábamos en el medio de la pandemia a vivirla fueron horas. En ese momento que surgió este brote con 20 casos fue tener hospital lleno, todo lo que es nuestro sector de cuidados mínimos, que tiene más o menos 20 camas, fue tenerlo lleno de punta a punta, esperando y sopando a los pacientes, esperando resultados y viendo evolución también. La realidad es que fue bastante atemorizante por el hecho de que ninguno de nosotros manejaba la patología y ver cómo iban a evolucionar esos pacientes que fueron los primeros que tuvimos en la mano. La realidad es que fue una situación crítica en ese momento porque fue reorganizar, si bien estábamos relativamente organizados, fue reorganizar de un día para otro y que empiecen a llegar pacientes, capacitar a nuestros residentes con los hisopados, nosotros mismos en esto de ponernos y sacarnos el equipo de protección personal. Desde cualquier médico podía hacer cualquier tarea, cualquier enfermero era enfermero del hospital, y el que no sabía hacer algo de especificidad en el área lo aprendía, pero que colaboramos con esta situación, teníamos que colaborar todos. Pero bueno, hubo mucho más, digamos, contacto con el resto de los servicios que generalmente no solemos tener tanto, para darnos una mano un poco entre todos. Y bueno, con miedo, con mucha duda, los pacientes también con mucho miedo, no sabíamos mucho cómo comportarnos porque no tuvimos tiempo para ensayar, así que bueno, afrontándolo de la mejor manera posible, y bueno, así fue la bienvenida, en horas nada más. Y el fantasma del colapso, de saber si todo lo que nosotros hacíamos o íbamos a hacer podía llegar a evitar el colapso en el hospital, por los pacientes, de llegar a tener que pasar por ahí lo que pasaron en otros países, no tener que lugar para internar pacientes, tener pacientes en camilla, en silla, en el piso, o tener que cerrar la puerta cuando no había lugar. Eso fue lo que nos asomaba todo el tiempo. Bueno, ese era el fantasma que era en la contención de los compañeros. Bueno, hacelo bien, estamos para ayudarte. El que va a entrar, el médico, el enfermero, la mucama, que vaya a entrar al servicio, cuando salga vamos a estar afuera para recibirte, para ayudarte a sacar el equipo, para desinfectarte, para ayudarte que no te pongas nervioso el error a sacar el material. Y bueno, en eso fue la contención, pero bueno, brindar con la responsabilidad que nos lleva nuestra profesión. Tuvimos muchos meses de una tensa calma esperando esto, que suceda el pico de la pandemia, ¿sí? Y bueno, los primeros casos fueron como lo que estábamos esperando, ¿sí? Estábamos con el tema de los protocolos, el movimiento de pacientes y demás, y bueno, fue un poco poner a prueba todo esto que veníamos ensayando, laburando. Y en ese momento nos encontramos con un hospital que tenía una terapia intensiva a medio hacer, o sea, no estaba terminada. Teníamos solamente 4 camas de terapia intensiva en otro sector y con una escasez de insumos, fundamentalmente en lo que refiere a equipos de protección personal, importantísima. Yo siempre cuento que cuando fui al depósito tenía 85 barbijos quirúrgicos para todo el hospital. También hubo que reorganizar el hospital, las camas, los sectores COVID, los sectores no COVID, la guardia, para la atención y para que se puedan dividir los pacientes febriles y no febriles, hacer todo un circuito interno, hacer un sector de aislamiento. Cuando inició todo esto había también muchísimas fantasías que después muchas se fueron cumpliendo y otras superaron nuestras expectativas, pero tal vez no para mejor, sino para peor. Porque sabíamos que lo que se venía era fuerte, pero no sabíamos qué tanto. Al principio te da, porque ya se auguraba que iba a haber muchos casos, entonces te da un poco de miedo porque vos decís, veías lo que estaba pasando, el espejo en lo que pasaba en Europa o en Asia, y vos veías que los médicos no daban abasto
y a pesar así no tenían éxito en los tratamientos. El uso de la vestimenta cambió, nos ponemos un ambo cuando entramos, por cada paciente que vemos cambiamos nuestro equipo de protección, o sea que salís de ver a un paciente, te sacás, te limpiás y higienizás, volvés a ponerte otro equipo, entrás, eso agota muchísimo, las jornadas son largas. Yo era médica de guardia de este hospital y pedí también trabajar en la terapia intensiva, renuncié al hospital privado en el que estaba y me pasé a formar parte del staff acá. Era aprender un montón de cosas y cuando empezaron a venir los pacientes, al principio uno se daba cuenta que lo podías manejar, pero ya con la oleada masiva de gente ya te supera. Nosotros tenemos 16 camas acá en el hospital, en la terapia intensiva, y las 16 camas con pacientes intubados. Las camas se fueron ocupando. El hecho de tener al primer paciente COVID, el segundo, y ver que iban cayendo, que iban llegando cada vez más, que habían otros servicios que tenían pacientes que habían dado positivo y que eran posibles candidatos a subir a la terapia intensiva, eso generaba muchas expectativas y mucho nerviosismo también. Y cuando nos dimos cuenta, la terapia estaba llena. Terminamos trabajando casi al 100%. Siempre tuvimos cama. Para el paciente que lo necesitó, siempre tuvimos cama. Eso fue lo bueno. Lo que no teníamos nosotros era descanso, no teníamos paz. Pacientes a que había que pronar, pacientes que había que supinar, pacientes que se descompensaban, pacientes que a las familias había que contarles esto. Compañeros que se infectaban, guardias que había que cubrir. Pero el hecho de ver que crecía y que los esfuerzos eran cada vez más grandes, era fuerte. Y hasta el día de hoy lo tenemos presente y creo que es algo que jamás nos vamos a olvidar. Nos superó, honestamente nos superó. Pero bueno, siempre intentando especializarse, siempre intentando aprender para poder hacer lo mejor posible, siempre. Con el paciente COVID es muy particular porque nosotros sabemos que ese paciente empieza a empeorar. Y muchas veces el paciente también sabe que esto no es sencillo y que esto es muy difícil de llevarlo adelante y que lo más probable es que también su situación vaya empeorando, lo saben. A veces las palabras de aliento, a veces ni yo me las creo. Y a veces ellos asienten con la cabeza, pero muchas veces tampoco se las creen ellos. Y el paciente que lograba salir era una emoción para todos, que pueda salir. Algunos llevaron meses para poder ver a su familia, lo difícil que la familia no pueda ver al paciente que esté internado. Era muy duro para los que estábamos acá ver eso, saber que el paciente estaba solo, tener esa empatía con el paciente te emociona mucho, te hace tener que ser fuerte, porque vos sos el profesional que lo está viendo, entonces era un estrés emocional muy fuerte para todos, pero bueno, sabiendo que vos lo que querías era que se recupere. Y en algunos casos esos pacientes salían adelante, podían sobrellevar la enfermedad y salir y extubarlos y salir adelante de esa situación crítica sin familia, porque no los podían visitar. En el peor de los casos, lamentablemente fallecían y mientras tanto nos quedamos con todas las historias que aún las llevamos con nosotros. Trabajadores de la salud sabemos que hay muchas barreras en el acceso a la salud, la comunidad también la siente y ese acceso es principalmente lo que nosotros trabajamos. Pensamos que el hospital tiene que vincularse con el área programática, con la comunidad en la que está inserto, principalmente lo que fue en el inicio de la pandemia, el testeo en territorio, en la búsqueda de casos sospechosos y el diagnóstico, y también el abordaje comunitario que se daba a las personas que resultaban positivas y que tenían que hacer el aislamiento, coordinando inclusive cuestiones de alcance de alimentación, evaluaciones y demás.
Y entendiendo también, al menos al principio, que lo que pasaba es que la gente no estaba consultando y había abandonado bastante su atención de salud, de esos procesos de salud y enfermedad, como residencia, como grupo, y también el hospital, entendiendo esta apertura hacia la comunidad, hubo distintos dispositivos llevamos adelante como para entender ese acceso a la salud, entendiendo que la gente no estaba consultando al hospital. También hemos desarrollado un espacio de asesoramiento para situaciones de violencia de género, porque durante el primer año y durante este año vimos que en el contexto de la pandemia la violencia de género afloró muchísimo y era necesario también generar algún tipo de intervención en relación a eso. A su vez, después seguir manteniendo, cuando ya un poco se pudo sostener la pandemia, o sea, acomodó un poco la situación epidemiológica, volvimos como a nuestras tareas habituales en el centro de salud de la residencia, así que como reconectando también a pacientes que se han desvinculado del sistema, más que todo pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, entonces volver a revincular a esos pacientes, retomar los controles de embarazo, de niños sanos, la atención de demanda. Y sentí siempre que obviamente esta perspectiva de trabajar en relación a las necesidades de la comunidad, uno podría trabajarlo desde muchos lugares, pero que trabajarlo de un hospital público tiene otra importancia, sobre todo entendiendo que hay un montón de personas que no pueden acceder a la salud y que son de los sectores populares y que son los hospitales públicos los que principalmente dan respuesta a esas necesidades. Y yo creo que es la tarea del momento, si se quiere. En un principio las muestras se derivaban, cuando empezamos, a los centros donde hacían PCR. Esto empezó de cero, esto no existía el lugar físico, no existía el laboratorio de virología. Se pensó a partir de que comenzó la pandemia. Se procesaron desde mayo del año pasado, que empezamos el 5 de mayo, 28.000 muestras. Porque más o menos, más también puede ser. Porque aparte de recibirlas de acá, de Mercedes, recibimos de la región 10. Fue mucho trabajo, fue días de trabajar hasta las 12 de la noche y mucho estrés. De esta manera nosotros resolvemos todos los casos acá. Hoy estamos haciendo más de 300 muestras entre amplificación isotérmica y test rápido que se resuelven en el día. La gente dice, ay, me voy a hisopar, pero detrás de ese hisopado, una vez que esa persona se hisopa, se mueve una maquinaria de todo el personal del laboratorio para que esa persona pueda tener el resultado. La salud tiene que ser para todos igual. Estaría bueno que todos tengan el mismo acceso a todo. Por eso está bueno este laboratorio también. Un laboratorio de esta magnitud, con esta tecnología, a 100 kilómetros de lo que es Capital. Y lo que nos deja esto es que nosotros ahora pensamos, sí, en implementar en el hospital el laboratorio de biología molecular. Es un proyecto que creo que va a ser un hecho. A corto plazo va a ser un hecho. Fue toda una gran decisión estar ahí para atender coronavirus cuando no sabíamos qué era, porque no es lo mismo hoy decir voy a atender a una persona sospechosa de COVID que decirlo en marzo. No es lo mismo. No fue lo mismo. O sea, fue una decisión muy difícil en la familia. Tener una rutina de llegar a casa, sacarme toda la ropa. Me hice un baño aparte, ¿viste? Para poder sacarme todo, no entrar a casa. Cambiar la rutina de llegar, de saludar. Incluso, bueno, mi hija es chiquita todavía, me decía, ya no me querés más, porque no me das un beso, no me das un abrazo. Fueron cambiar totalmente las costumbres, las rutinas que teníamos. Bueno, el llegar a casa, el AMBO básicamente se va a lavar enseguida, inmediatamente, nos bañamos. El uso del alcohol ahora es muchísimo más frecuente que antes también. Esa es una práctica que quizás es nueva, tenemos todas las manitos medio resecas de tanto alcohol que usamos. El equipo de protección personal me costaba mucho tolerarlo,
porque vos podés llegar a estar 10, 12 horas con el equipo puesto en algunas ocasiones, y el dolor de garganta que también te da el hablar con el barbijo y el gritar por momentos, porque tenés los dos barbijos y una máscara, y para que te escuchen tenés que gritar, hace que sea constante. Y la sensación era fea. Yo me acuerdo cuando llegó el primer COVID, no sé, yo te juro casi me largué a llorar. Porque digo, acá nos contagiamos, ¿viste? No, era el miedo, ¿viste? De eso, de aparte de ir a tu casa y contagiar a tu familia. De abril hasta septiembre fue mucha cantidad de demanda y lo más triste para nosotros es que empezaron a caer colegas, ¿sí? Muchos de nosotros, la mayoría, fueron infectados por el COVID. ¿Sí? Luego vino acá. Y con al no tener descanso y trabajar todos los días rutinariamente, terminás fallando. El mismo cansancio hace que un equipo de protección no te lo pongas adecuadamente. Yo me contagié, a los 7 días hice la neumonía bilateral, estuve internado 6 días. Fue uno de los primeros, no fue el primero, pero fue uno de los primeros, sí que hizo la neumonía. Bueno, el miedo, obviamente, la fantasía con la muerte, en mi cabeza pasaron. De mandar un mensaje al grupo familia, digo, bueno, ahora me van a intubar, me sacaron sangre, digo, bueno, vas a ir a la terapia intensiva. Y de mi parte, cuando me contagié, miedo porque siempre está el miedo de pasar a terapia, que te intuben, a qué pasa si no responde, qué pasa si me muero, qué pasa con mi familia. Aparte del aislamiento, porque como paciente COVID estás aislado, no estás con otro paciente como para, viste, al menos aminorar la ansiedad y decir, bueno, a mí también me pasó. No, estás solo en una habitación y depende de cómo estés, el médico entra o te llaman por teléfono y te sentís mal y estás en la duda de que cómo está evolucionando esto, si estoy bien o estoy mal. A eso agregarle la falta de aire porque te falta el aire. Y bueno, fueron días feos. Yo estuve 7 días internada y fueron realmente feos. Y nunca me sentí tan mal como en ese momento. A medida que iban pasando los días, la fiebre no me bajaba, me sentía mal, viste, debilidad. Y bueno, me fui haciendo otros estudios, los cuales hablaban de que la neumonía iba creciendo de a poco. Y bueno, se me planteó la idea de utilizar el plasma de convaleciente para ver si podían retroceder estos síntomas. Y bueno, como imagínate que era todo nuevo, así que te genera un miedo y una gran duda, si esto me hará bien, no me hará bien. La realidad es que decidí aceptarlo, me transfundieron el plasma y yo doy fe de que a mí me sirvió 100% porque al otro día dejé de tener fiebre, dejé de sentirme mal, y la neumonía empezó a ceder. Por suerte el personal de salud mental del hospital se comunicó conmigo y tuvo un seguimiento por teléfono, junto también de todos mis compañeros que me llamaban todos los días. Eso me ayudó mucho a recuperarme no solamente de lo físico, sino de lo mental. Siempre ese miedo lo tuvimos todos, creo, por nuestros compañeros, por pérdidas que hemos tenido, no de compañeros, sino de familiares de compañeros. Creo que lo más importante que se registró es que se murió mucha gente. Y nadie creo que registra eso, que se murió gente. Sean 2 o con uno solo que se haya muerto, ya eso implica una responsabilidad como empleo de salud muy importante. Acá nosotros tuvimos una situación muy triste que fue tener un compañero contagiado, intubado acá en la terapia intensiva. Eso fue muy terrible, porque era ver el mismo compañero que estabas compartiendo hasta hace 3 meses atrás, no sé, hablando de un paciente o compartiendo un café, te lo veías intubado y pronado, dándole las noticias malas a la familia, pensando en el hijito, en la mujer. Eso fue muy triste, fue un golpe muy grande. Perdimos el miedo, nos vimos
no contagiados, vimos que el equipo funcionaba, pero vimos a compañeros que sí se contagiaron y a compañeros ventilados y estresados. En nuestra guardia, ahí al lado. Y eso fue difícil. Siguiente pregunta. Fue un bombazo tremendo, por decir una palabra así llamativa. Veníamos de cierta recuperación y descenso de los casos de la primera ola, con un cansancio bastante importante. Nos habíamos podido tomar un poco de vacaciones y eso nos había dado un poco de aire. Estábamos un poco pensando ya el año, sabiendo que se podía venir una segunda ola, pero pensando que se podía venir más adelante, en la época invernal. La verdad que empezaron a aumentar los casos y fue un aumento muy súbito de los casos, muy estrepitoso, un aumento del 100 o al 200%, y la verdad que nos agarró muy por sorpresa. Nos agarró más armados, ¿no? Como de alguna forma ya sabíamos un poco lo que había que hacer o cómo organizarse, pero a su vez en realidad también nos agarró cansados. Esa sensación de choque o de trauma, ¿sí? Yo la sentí, ¿sí? De trauma me refiero a que había venido un día a la sala y había 10 pacientes y a la semana que viene había 40. Se empezaron a armar filas afuera, de mucha gente. La verdad que estábamos preocupados porque no queríamos que haya pacientes que estén esperando mucho tiempo en la cola, pacientes que tenían que ser atendidos prontamente porque tenían un problema grave, y hacer como una inspección a ver quién requería atención más pronta, ¿sí? Eso se llama el triage. Tratábamos de hacerlo un poco en la fila. Me cargué básicamente de lo que es la gestión de camas, principalmente triangulando con ministerio, con región, para evitar esta ocupación crítica de la que tanto teníamos miedo. Es un momento que estresa mucho porque uno no quiere llegar al momento en que no tenga una cama para darle a un paciente. No tuvimos esa urgencia, sí, sabiendo que duplicamos el número de camas, tanto en el servicio de emergencia como en el servicio de la terapia, y la coordinación de los lugares de internación también fue complejo porque los pacientes no había que mezclarlo, los COVID, las sospechas, las altas epidemiológicas, los negativos. No llegamos a un colapso total, pero estuvimos en puntos críticos que lo pudimos resolver. Y la realidad fue todo un poco a cama caliente. Entraba un paciente, pasaba la terapia, entraba otro. No había tiempo entre paciente y paciente, fue literalmente, la palabra es a cama caliente. Con pacientes que evolucionaron bien, otros no tanto, angustias en el medio, pero no teníamos tiempo para angustiarnos ni por nosotros ni por los que pasaban a terapia. Era seguir trabajando e intentar sacar todo adelante. A ver, bájatelo ahí. Abrí grande la boca, decía. Del otro lado. Ya estamos. Eso por WhatsApp en 2-3 días. Esta sensación que se veía en la sala de haber 3 pacientes por habitación, compartir el oxígeno, pacientes que no paraban de entrar, fue muy difícil de sobrellevarlo diariamente. Pero bueno,
había una situación de desborde, había una situación donde el personal obviamente que no daba abasto para recibir toda la demanda, pero bueno, yo soy muy optimista con esto, creo que el equipo se organizó bien, creo que se dieron los pasos adecuados en los momentos que se tenían que dar, se fortalecieron en el recurso humano cuando se tenía que dar. Tareas que surgieron nuevas, entonces en eso hemos hecho la atención de admisión en el hospital, hemos pasado también a hacer hisopados, el seguimiento de los aislamientos domiciliarios, brindar también esa información para que tenga herramientas, entonces saber de por qué son los protocolos, por qué son los tiempos. Eso yo creo que fue también un desafío y que tiene que ver con cambiar lógicas de atención, como explicar todo eso, tomarse ese tiempo, dar herramientas y un poco como a las personas también las coloca en otro lugar y no en forma pasiva, en donde bueno, me vengo a hisopar, como si ese hisopado solucionara todo. Así que sí ha sido agotador porque bueno, había que repetir la información a todas las personas, entonces lleva como un acomodarse, más que todo porque la demanda era grande, ¿no? Más que todo tenía que ver con eso. Empezamos a trabajar un poco en esta estrategia del seguimiento telefónico, las ventajas de ver una persona por videollamada, de verla en el celular, ver cómo respira, ver cómo está, ver su casa, ver su hidratación. La verdad que son magníficas ese recurso utilizado que la verdad que no nos dábamos cuenta. Y vino un poco a lograr esa integralidad que necesitábamos en la atención, ¿sí? La guardia, el consultorio, el domicilio y la internación, ¿no? Todo ese cuidado me parece que a través de dispositivos de teleconsulta o llamadas o videollamadas podemos lograr esa integralidad del cuidado. No es que solo salíamos a hisopar, sino que hacíamos un abordaje mucho más integral en relación a situación socioeconómica, tener disponibles datos en relación a la necesidad de aislamiento domiciliario, si estaban las condiciones para esas situaciones, si es que había después algún caso puntual en esa familia, situaciones de enfermedad. Esta segunda ola, la realidad es que no sabemos si fue por el cambio de cepa o qué es lo que pasó, que las embarazadas fueron mucho más afectadas. Y tuvimos pacientes muy graves en terapia intensiva y teniendo que inducir el parto a edades muy tempranas para poder salvar la vida de la madre y del bebé, ¿sí? Eso fue lo que más nos llamó la atención de esta segunda ola. Creo que también al ver tantos pacientes jóvenes de mi edad me repercutió bastante, ¿sí? En lo personal. Me dio un poco por decirlo, bastante preocupación por mi círculo cercano, ¿sí? Voy a ser sincero. Sobre todo porque veía pacientes jóvenes sin ninguna enfermedad de riesgo que tenían neumonías graves y muchos terminaban mal. Y veía mucha esa disociación, ¿no? Que había entre lo que pasaba en la sala y lo que pasaba afuera, ¿sí? Que hubo unas semanas donde el hospital estaba explotado, lleno de casos y afuera todavía había mucha circulación, entonces uno salía del hospital con ganas de salir y gritar a los cuatro vientos de que se queden en su casa, de que se cuiden. Y bueno, después llegó la sorpresa que fue la vacuna. ¿Entendés? Que la vacuna nos cambió la vida a millones de argentinos. Y para mí lo que significó es como decir, como si fuera una salvación. Como un gol, no sé. Fue increíble, la llegada de la vacunación fue espectacular. Como un momento de esperanza. Y un poco de alivio, y sentir que quizás se podía resolver todo este lío que estábamos atravesando. Ahora, con la vacuna uno tiene la esperanza de que menos pacientes lleguen a esta instancia, a la instancia de terapia intensiva. La verdad que es una parte linda, es la parte linda de la pandemia, es la parte de esperanza, la gente viene con muchas ganas y muy entusiasmada por la vacunación. Nosotros como médicos nunca tuvimos dudas de nada porque creemos muchísimo en la ciencia y eso es lo que nos dio tanta felicidad. Así que bueno, ver los primeros vacunados, la gente de terapia cuando se vacunaba era como, la verdad que era un logro increíble. Era espectacular. No, nunca tuve miedo a la vacuna. Es como que esperaba que esto, termine con todo. Yo perdí mi suegro
en la pandemia. Falleció por COVID y entonces es como que no querés perder más nada. Estábamos todos esperando una vacuna. La verdad que fue un año muy complejo para todos los compañeros, los trabajadores de la salud. Fue de mucho cuerpo, de mucha angustia, mucha pérdida también, así que por diferencia de un par de minutos, de algo de una hora o media hora, terminé siendo la primera vacunada del país, junto con el gobernador de la provincia, el viceministro de Salud y mis compañeros, uno de los médicos de terapia intensiva y una de mis compañeras del área de limpieza también de esta terapia. Fuimos los primeros 5. Me había anotado en la web de la provincia de Buenos Aires para la vacunación. Me llamaron por teléfono y me dijeron, empezamos a vacunar. Me toca el primer día de vacunación, así que me dijeron, venite al vacunatorio del HOSPI y te vamos a vacunar el 29 de diciembre de 2020. Así que en el mismo año de la pandemia recibí la primera dosis de la vacuna. Ese día fue trascendental, ese día fue inolvidable, ese día estábamos todos contentos, era un día típico. El día de la vacunación fue un día que las sonrisas estaban realmente de oreja a oreja y estábamos empezando a vivir una especie de desahogo y alegría y un montón de ansiedades. Y fue una de las emociones creo que más grandes de las que pasamos en los últimos tiempos. Y no puedo dejar de no sentirme poderosa y tranquila, no tiene explicación. En la primera ola teníamos esta situación de que veníamos uno una semana, otro otra semana. Eso dificultaba a veces un poco el trabajo porque éramos menos cantidad. Creo que al vacunarnos también nos dio cierta seguridad como para poder trabajar un poco más en conjunto, comunicarnos más. Y bueno, y eso, me parece que sobre todo la confianza a la hora de trabajar y perderle un poco el miedo a contagiarse y tener una enfermedad grave por COVID. Entendíamos que algunas poblaciones, algunos pacientes que veíamos por ahí no tenían acceso al registro de la vacunación en función de cómo había sido. Entonces hicimos un casa por casa y bueno, había mucha desinformación. Los medios ahí han también generado mucho caos en relación a cómo brindaban la información. Entonces también entendíamos que nuestro rol es educacional de alguna forma. Entonces poder brindar información que brinde tranquilidad, también entendiendo como ese rol y ese lugar que nos toca, para que aunque sea la decisión sea una decisión fundada y que no sea llevada a cabo tan solo por miedo. Yo sentí que quería estar adentro, sabiendo todos los riesgos. Quería formar parte de esto, no quería estar en otro lugar. Para mí, como trabajadora de la salud, en principio mucho orgullo. Creo que todos los que trabajamos en un ámbito de salud pública tenemos mucho amor a la salud pública. Entonces es como que nos pusimos un poco la camiseta del hospital y lo sacamos adelante. Yo creo que es un orgullo trabajar en un hospital y creo que cada uno de nosotros, cuando seamos más grandes, le vamos a poder decir a nuestros nietos o a alguien: yo estuve en esta pandemia y la luché, que eso es lo principal, ¿no? Este hospital es mi casa, siempre lo sentí así y nada, una emoción importante de estar acá en este momento ocupando este rol es un montón. Yo amo este lugar es como que es mi casa, mi otra casa.
Yo estoy muy orgullosa de brindarle lo mejor a la gente, porque es un orgullo que tengo de brindarle lo mejor a la gente cuando viene. A veces me pongo a pensar y lo que se ha trabajado acá es enorme. El hospital es sacar el pecho y decir, yo trabajo acá. La evaluación es que la respuesta del sistema de salud fue buena. Dimos respuesta a todos los que lo necesitaron. En toda la provincia y en particular en nuestro hospital, y era nuestro gran temor, nadie se quedó sin una cama para poder recibir el tratamiento que necesitaba. Me parece que el Estado se hipertrofió un montón de camas, se hipertrofió un montón de respiradores, un montón de recursos humanos, y el sistema privado no lo hizo, ¿sí? Y eso un poco marca un poco cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del hospital público en cuidar la salud de la gente. Entonces esta incorporación también de residentes o quienes estábamos terminando la residencia hacia el hospital, la verdad que para mí tiene que ver mucho con esto de romper algunas lógicas que ya están instaladas en los servicios. Además, también hay algo como del ímpetu de la juventud que es importante que esté, porque es un poco el motor de generar cambio. Mira, yo trabajé en la Guardia mucho tiempo y esta comunicación que nosotros pudimos tener tanto con Ministerio, con Región Sexta, que es la que nos corresponde a nosotros, nunca fue tan efectiva como en esta pandemia, y esperemos que eso haya llegado para quedarse. Hubo un fortalecimiento de las redes con el primer nivel, a través de la conformación de los servicios de la programática. Hubo un fortalecimiento de esa red, sobre todo en relación a las derivaciones, tanto con el sistema de salud público como con el sistema de salud privado. Y una conclusión que saco de todo esto es que no podemos seguir viviendo así, no podemos. Necesitamos con un trabajo poder vivir. Eso es algo que la pandemia dejó muy expuesto, ¿viste? El pluriempleo es muy cruel. El trabajador venía desde hace mucho tiempo desgastado, venía maltratado, venía descuidado, venía mal pago, ¿sí? Por más de que lo del salario todavía sigue siendo una deuda pendiente, que creo que no es lo único para sentirse parte del sistema público. Que en este último año se ha repensado todo, se ha escuchado, se ha cambiado, se ha evaluado y se ha planificado un montón de cosas nuevas que generan también sentirse parte de algo, ¿no? Creo que yo también me siento parte de un proyecto de salud, de un proyecto de hospital que estamos llevando a cabo entre todos. Yo creo que lo que más va a fortalecer el sistema es la comunión de trabajo que se generó entre muchos servicios que no tenían relaciones entre sí. Y bueno, el Comité de Crisis fue un espacio unidor, ¿sí? Generador de uniones, de nuevas ideas. En los momentos malos contás con un equipo, contás con compañeros que te ayudan. Compañeros que si no estás ahí, al menos te llaman y te dicen qué te pasó, cómo estás. Te das cuenta que le importás al otro, que no sos un número más. Que cuando estás en las malas, la gente te escribe y te preocupa por vos. Sí, yo creo como que tiene varios puntos que el hospital pueda abrirse a la comunidad. En principio, romper la lógica hospitalaria. Y generar algún cambio también hacia adentro del hospital y hacia los trabajadores en función del rol que tenemos como profesionales de la salud, como garantes del acceso al menos a la salud como derecho. Esperar que consulten es una posición un poco cómoda y de alguna forma desvinculada con el contexto, entendiendo que obviamente hay gente o alguna parte de la población que sí va a acceder al hospital y sabemos que otra parte no. Entonces salir a la búsqueda implica entender las condiciones de vida de algunas poblaciones o de determinados barrios, de determinadas personas. Si no es una posición cómoda de puertas hacia adentro, en donde va a caer una demanda que es determinada demanda, pero no estamos llegando tarde de alguna forma. Un poco veníamos de una concepción de los hospitales como estructuras estancas donde los pacientes llegan, se atienden y se van.
Creo que la pandemia vino un poco a poner en juego el rol del personal de salud, el rol del personal hospitalario, que el paciente no llega y se va y nosotros nos obligamos, sino nosotros tenemos que abogar por el cuidado del paciente fuera del hospital, el cuidado del paciente en su barrio, en su comunidad, en el territorio, y creo que ahí tenemos que llevar política para que el hospital juegue o trabaje en red con el resto de las organizaciones o de los efectores de salud que hay en el territorio. Me parece que era necesario en estos momentos cambiar la lógica hospitalaria para intercomunicar, no digo con los centros de atención primaria, con los clubes, con las organizaciones barriales, con los comedores, como para lograr todos ser responsables de un mismo cuidado, una misma atención. Y que la salud ha aparecido como una prioridad también que desde los trabajadores de la salud siempre veníamos reclamando, pero que siempre fue difícil de incorporar en las agendas cotidianas de la sociedad. Sí, la pandemia ha puesto la salud como un tema importante que bueno, va a quedar ahora en ver qué es lo que sucede, si realmente vino para quedarse como una prioridad o pasa la pandemia y todos vueltas a la normalidad. Estamos mejor pese al momento histórico que nos toca vivir como sistema de salud. Digo, que el sistema de salud haya estado en agenda, que hoy se esté discutiendo qué tipo de sistema de salud queremos, si queremos un sistema de salud integrado, digamos, eso realmente es histórico y por otro lado es una responsabilidad enorme a quienes hoy estamos en actividades de gestión, poder llevar adelante esos debates dentro de los hospitales, discutirlo con los compañeros y con las compañeras y poder avanzar, porque sin duda que partíamos de una línea de base muy bajita, estamos mejor, pero todavía lo que falta para que realmente la salud sea de calidad y sea accesible a nuestra población, todavía nos sigue faltando un montón de trabajo. Antes que nada, los médicos y los profesionales de salud y los que trabajamos en salud, nuestros principales objetivos es mejorarle la calidad de vida a la gente, cuidar de sus problemas de salud y mejorar los resultados en salud. Creo que todos somos responsables en eso. Creo que si tenemos un poco esa idea principal en la cabeza y si todos los efectores de salud se hacen cargo de eso, creo que podríamos llegar a grandes resultados, ¿sí? La pandemia vino a poner un poco en crisis esto, ¿sí? ¿Qué es la salud? ¿Qué es el cuidado? ¿No? ¿Cuál es el objetivo de los hospitales? ¿Cuál es el objetivo de la clínica privada? El objetivo primario creo que tiene que ser eso que te repetí antes y la integralidad es clave en este proceso, ¿sí? Porque si hay unos que cuidan la salud y hay otros que cuidan el dinero, estamos en problemas. Yo creo que la reflexión más grande que queda es la necesidad de un cambio en el sistema de salud. O sea, la fragmentación tiene sus cosas positivas, pero también desliga responsabilidades. Entonces eso sí me parece que hay algo a revisar. Eso, que es un montón.